plaza que tenéis aquí detrás mía es la plaza de Príncipe Pío, la estación de Príncipe Pío y la glorieta de San Vicente, que la tenemos ahí justo detrás. Ya que estamos pasando por aquí os la quería enseñar, ya que es historia del patín aquí en Madrid. Y bueno, ya de paso os voy a dejar una ronda que tengo yo del vídeo de Universal de 2017, que me hice una ronda aquí en la plaza. Y aunque la plaza ya lleve unos cuantos años así con los skate stoppers, os la quería enseñar para los que no sois de Madrid, para que conozcáis un poquito más la historia y sepáis un poquito más de ella. Aunque siempre podéis venir a hacer flat, ya que el suelo no le pueden estropear, a no ser que le cambien. Ahora estoy de camino al spot donde quería ir, que está súper cerca de esta plaza de Príncipe Pío. Este es un spot actual, se llama la iglesia de Príncipe Pío, está a tan solo 5 minutos, río hacia adelante. Os dejo ubicación en la descripción del vídeo, que es donde voy a echar unos trucos y a patinar un ratito. Mirad, aquí podéis ver cómo se van quitando los stoppers, los skaters locales, y lo van volviendo a poner, lo ponen a un lado porque ya aquí no se puede volver a poner. Y estos se han quitado, se han puesto muchas veces. Es una guerra constante la que se tiene aquí con estas cosas de metal que se ponen y se quitan todo el tiempo para que no hagamos este deporte, porque como saben que no es una cosa ilegal hacerla, te ponen ese problema para que tú te pelees con él y no den la cara por ningún lado ni nada de nada, y al final está ahí, queda mal. Es un bordillo de granito que queda muy bonito y que le ponen ese metal y queda feísimo. Eso no entra dentro del proyecto de urbanismo cuando lo construyen, y nada más que cogen a empresas privadas para que pongan este metal y no podamos patinar, nos hagamos daño. Sin embargo, todavía queda este bordillo que tenemos aquí, que sé que voy a patinar un rato, mola mucho. Es un coping así redondeado de granito y que todavía no lo han capado porque yo creo que son tan inútiles que solo tienen skate stoppers en ángulo recto, y cuando se les hace una curvatura son tan tontos que no saben hacerla. Este low to high aquí mola mucho, hasta que pusieron esta basura que también la pusieron a posta. Mirad desde aquí arriba cómo se ve muy guay. Y que por estas cosas el skater siempre ha sido perseguido, ha sido el delincuente y todo este tipo de cosas, pero yo en mi caso no lo soy, ni el 99% de los skaters lo son. Simplemente estamos en la calle haciendo el deporte que nos gusta, sin molestar a nadie, y molaría un montón luchar por este tipo de cosas para que podamos patinar sin que nos estén molestando, sin que nos señalen. Así que en resumen, esta es un poco mi opinión de los skate stoppers. No me gusta ser el perseguido ni tampoco ser el héroe, ni mucho menos, pero me parece un atraso súper grande para los skaters y para los ayuntamientos y las ciudades, ya que en ciudades como Burdeos, en Francia, algunos de los skaters han luchado un montón los últimos años y han conseguido meter dentro del urbanismo y dentro de las plazas y los sitios donde pasan peatones, se hace vida y todo, meter a los skaters también, construyendo plazas para ambas cosas, respetándose los unos a los otros y volviendo a poder hacer skate de forma que no estés con presión, que te tengas que ir porque si no te viene la policía y te multa. Y que creo que se podría luchar más, en este caso con los políticos, con el ayuntamiento, para que dejasen de poner estos metales inútiles y dejar de perseguirnos y poder hacer skate a gusto, respetando los unos a los otros, y que funcione todo perfectamente como en otros países, como en Francia, como en países del norte, como en Dinamarca y todos estos sitios que parece que están a 50 años o a 100 años luz de nuestro país. También entiendo que para algunos skaters, sobre todo tradicionales, que tengan algunos años más, para ellos el skate ha sido así, ha sido de esta manera. Hoy en día está cambiando un poco más, se ve cada vez un poquito mejor, y a ellos les han visto como más delincuentes, como personas de la calle, todo este tipo de tonterías y cosas que se piensa la gente. También hay que entender que es muy difícil luchar por este tipo de cosas, porque hay que meterse en el ayuntamiento, hay que tener contactos, hay que hablar con las personas, presentar proyectos, tener asociaciones, y los skaters la verdad que suelen ser muy pasotas, a casi ninguno le suele gustar todo este tipo de cosas, y al final bueno, se queda todo un poco en el aire, nos peleamos nosotros mismos, intentamos quitar los stoppers nosotros, nos dura una semana, lo vuelven a poner, nos peleamos con la policía,
os ponen multas y todo este tipo de cosas, y así una vez y otra vez y otra vez, hasta que se dan cuenta ellos o nosotros ya dejamos de ir a ese sitio. Y bueno, es un poco el ciclo que se vive día a día aquí en la ciudad de Madrid, que dentro de lo que cabe, la verdad que se puede patinar todavía bastante en bastantes lugares, pero sí que es verdad que de vez en cuando te ponen multas y que todavía por las personas mayores se sigue viendo como un deporte un poco violento para la sociedad, y como que molestas, que hace ruido y que no estás haciendo nada de valor y todo este tipo de cosas. Así que nada, os dejo al otro lado de la pantalla pensando mientras me voy a hacer aquí unos trucos para calentar y echar una pequeña sesión de escate para este vídeo. Lo lograré entender, pero el kickflip es el truco más fácil y el que más raro me sale de todos los trucos de flat que hago, que la verdad que tengo una buena bolsa, pero no sé por qué siempre el kickflip se me ha atragantado y me sale de una manera un tanto extraña, que siempre todo el mundo me lo dice, pero bueno, no puedo cambiarlo, así es como lo hago y tendré otros trucos mejores. Este calentamiento de flat ground vamos a pegarle unos trucos al bordillo a ver qué tal. Terminando de hacer skate aquí en la iglesia, me he acordado de que hay un spot súper cerca que os lo voy a enseñar ahora, y la verdad que es increíble porque se lo hizo Juan Virués de Oli y vais a flipar, es el único que lo ha hecho en el mundo, no creo que lo haga nadie más porque es un Oli increíble aquí en medio de la carretera y que vais a flipar, o sea, lo enseño ya mismo. El spot es este de aquí, imaginaros que es de aquí hasta ahí arriba por encima de esta mediana. De este plano aquí de bump hasta ahí, que ya está capado por esta señal, para que os hagáis una idea, me llega a la altura del pecho, es súper alto, y básicamente está aquí en esta isleta que tienes un intento 2 para darle mientras el semáforo está parado, tiene 2 metros de distancia hasta ahí, y que al final caes aquí a este suelo en medio de la carretera. Os lo pongo en pantalla para que lo veáis en su videopart. Y bueno, por aquí vamos concluyendo un poco el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el tema de los skate stoppers, que es algo que nos molesta mucho. Es una putada para nuestro deporte, para nuestra actividad física, para los que nos gusta patinar en la calle, para hacer skate en todas partes, y que creo que se puede luchar, se puede seguir haciendo skate sin tener que llegar a todo esto. Y personalmente y a día de hoy, después de más de 17 años haciendo skate, no he obtenido ninguna multa por hacer skate en la calle, nunca jamás en la vida, y eso que nos han echado de muchos sitios por hacer skate. Pero si hablas con los policías amablemente, no les vacilas y ven que estás serio, que solo querías grabar o patinar y irte, lo entenderán y te dejarán ir. Sí que es verdad que no siempre se puede librar uno, pero bueno, yo he tenido mucha suerte, me he librado, y mis consejos para esto es que no hagáis el tonto en la calle, que patinéis, disfrutéis del skate, no molestéis a nadie
y a partir de eso no tendréis ningún problema. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, ya sabéis, campanita, dejar un comentario con lo que os parece los skate stoppers o lo que os ha parecido mi vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.